Buenos días, feliz año. Empezamos esta grabación con una representación de funciones periódicas que no he hecho ninguna en clase. ¿Vale? Empezamos con esta. Es de la hoja de ejercicios que tenéis en la página web. Os dicen que la representéis en 0,2pi, que es 0,360, porque es una función que se repite cada 360 grados, es decir, lo tenéis que dibujar en un intervalo que tenga longitud 2pi, porque luego simplemente copiar eso que has hecho en ese intervalo alrededor de toda la recta real. Siempre que tú sepas cómo dibujarla en ese intervalo, lo sabes dibujar en los demás. Es decir, mirad, imaginaros que tenéis una función periódica de periodo 1. Esto significa que con un intervalo de longitud 1 en el que tú sepas la gráfica, ya la sabes en todos los intervalos. Por ejemplo, imaginaros que tenéis f de x, ¿vale? Y que f de x tiene esta gráfica. En el intervalo 0, 1 se ve así. ¿No? Bueno, pues entonces tú ya sabes cómo se ven todos los demás. Coges intervalos de longitud 1, 1, 2, ¿no? 3, aquí, menos 1, menos 2. Este es el intervalo inicial que te daban, ¿verdad? Tú la dibujas. Perdón, la he dibujado mal. En ese intervalo inicial se ve así. Bueno, pues en el que sigue, ¿cómo se va a ver? Pues como si tú la trasladaras. Este 1 es como si fuera el 0 y el 2 como si fuera el 1, se repite. Ahora, en el 2 vuelves a comenzar, en el 3 vuelves a comenzar, en el menos 1 comienzas, en el menos 2 comienzas y se ve así en toda la recta real. Simplemente sabiendo lo que ocurre ahí, porque tiene periodo 1. ¿Qué es lo que pasa con el seno y el coseno? ¿Os acordáis del seno y el coseno? El seno era periódica de periodo 2pi. Entonces, si aquí tenías el 0, aquí tenías el pi y aquí tenías el 2pi, ¿verdad? Aquí ibas a tener el 1 y vas a tener el menos 1, ¿no? ¿Vale? El seno de 0 era 0. En pi medios valía 1. En pi volvía a valer 0. En menos pi medios valía menos 1 y luego subía. Eso es en 2pi. ¿Qué haces ahora? Este intervalo, pues lo repites. ¿Cómo se repite? El 2pi es como tu 0, ¿no? Coges la gráfica, te imaginas que la puedes coger entera y trasladarla hacia la derecha. Y ya está. ¿Cómo encuentras este punto? Bueno, pues al 2pi, el primer punto que le sumas es pi medios. Este será 2pi más pi medios, ¿no? ¿Este cuál será? Como este era el pi, este será el pi más el 2pi. Y a cada punto le vas sumando 2pi. ¿Entendéis? Luego la vuelves a repetir. Y así sucesivamente. Por aquí, ¿qué harías? Pues lo que haces es que este es el final y este es el principio. Y ya está. Y vas haciéndola por todos los lados. Sabiendo lo que pasa en intervalo 0,2pi, sabes lo que pasa en todos, porque es periódica de periodo 2pi.
Con el coseno era similar. Te cogías un intervalo, 0, 2pi, y la repetías. ¿Entendéis? Por eso aquí os dicen que la dibujéis en 0, 2pi, porque es periódica de periodo 2pi, con lo cual con eso ya lo sabrías todo, no necesitéis hacer más. Bueno, este era el seno normal, pero no tenemos el seno normal, sino que tenemos lo siguiente. Como ya os he dicho, el periodo es 2pi. Si no lo veis, ¿cómo podemos saber qué periodo tiene una función, no? ¿No es la pregunta que os podéis hacer vosotros? Entonces, normalmente, si te aparece un seno y te aparece que tiene algo aquí modificado, que es un 2, ¿no? Tú ya sabes que el seno tiene de periodo 2pi, ¿no? ¿Sí o no? Vale. Entonces, una manera de ver cómo está esto modificado, el periodo de esta función sería, bueno, ¿cuándo es 2x igual a 2pi? Cuando x es igual a pi, con lo cual el nuevo periodo es la mitad. ¿Por qué? Porque ya no necesitas recorrerlo todo como antes, sino que estás multiplicando a los valores del seno por 2. Entonces necesitas la mitad de tiempo para recorrerlo. ¿Vale? Si te apareciera ahí un 3, pues necesitarías exactamente 2pi partido de 3, y ese sería el periodo. Ahora, no tienes esa función, sino que tienes también una suma con el seno de 2x, ¿no? Y esta tiene periodo pi, 2 por pi, ¿no? Esa es normal. Con lo cual, si una función se repite cada pi veces y la otra cada 2pi veces, ¿cuándo coinciden? En 2pi, ¿no? Así que el periodo sigue siendo 2pi. ¿Entendéis? Otra forma de verlo. Y es igual a 2 veces el coseno de x por el seno de x más 2 seno de x. Las fórmulas trigonométricas del ángulo doble, ¿no? Que no os dio la gana de aprender, ¿verdad? Pues total. El periodo de coseno de x, ¿cuánto es? 2pi. El periodo de seno de x, ¿cuánto es? 2pi. Y el de seno de x, 2pi. Pues todo tiene periodo 2pi. Ya está. ¿Entendéis? Así que el periodo es 2pi. Pero bueno, tampoco nos importa mucho lo del periodo porque nos dicen que la dibujemos en un intervalo chiquitito, que es el intervalo 0,2pi. 1. Cuando queremos representar gráficamente una función, lo primero que tenemos que hacer es el dominio de la función, ¿no? El dominio es todos los reales, porque el seno, el coseno son funciones que son continuas, derivables, están súper bien, son unas funciones muy bonitas que son sinusoidales y están definidas en todos los reales, ¿no? Pero no tenemos todos los reales, estamos en un intervalo chiquitito, porque nos dicen que nos restringamos, ¿no? Así que el periodo es todo lo que nos dan, ¿no? Digo el periodo. El dominio. El dominio es 0,2pi. Y tenéis que escribir porque tenemos
una suma de funciones bien definidas en 0,2pi. No hay ningún problema, no se anula ningún denominador, no hay asíntotas, no hay nada, ¿vale? 2. Lo siguiente que os dije que teníais que hacer eran los puntos de corte con el eje X y con el eje Y. ¿Recordáis esto? Puntos de corte con el eje X y con el eje Y en 0,2pi. Bueno, con el eje X ocurría que Y era igual a 0. En el eje X no hay Y, ¿no? Es decir, que el seno de 2x más 2 seno de x tiene que ser igual a 0. Pero claro, yo ya os he dicho que para resolver ecuaciones trigonométricas no podéis tener diferentes ángulos, fijaros. Este de aquí y este de aquí son diferentes ángulos. Como tienen diferentes ángulos, utilizo las fórmulas trigonométricas para ponerlo todo en función de uno solo, ¿vale? Y me queda que 2 coseno de x por seno de x más 2 seno de x es igual a 0. ¿Cómo se resolvían estas? Pues se cogía el factor común del seno de x y el 2 también lo podíamos coger como factor común y me quedaba coseno de x más 1 igual a 0, ¿no? ¿Lo veis, el factor común? Cuando tengo dos números multiplicados que son iguales a 0, o bien el primero es 0 o bien el segundo es 0, ¿no? Me queda pues que el seno de x es igual a 0 o el coseno de x más 1 es igual a 0. Y obtengo lo siguiente. El seno de x, ¿os acordáis del seno de x? Os recuerdo que el seno de x representaba la coordenada y del ángulo, ¿verdad? Si este era alfa, el seno era esto de aquí. Era la coordenada y del ángulo en la circunferencia goniométrica, ¿vale? Entonces, ¿qué ángulos tienen seno 0? ¿Qué ángulos son tal que no tienen coordenada y? ¿No? Esa es la pregunta. Porque si el seno es 0, no tienen esto de aquí. Pues los únicos que conocemos ahí son este, que es llano, ¿no? Y este otro. Es decir, este y este. Ahí no hay coordenada y porque estamos sobre el eje X. Este ángulo, el primero, es 0, ¿no? Y este otro es este, que es 180 o pi, ¿no? ¿Lo veis? Así que aquí tenemos que o bien x es igual a 0 o x es igual a pi, porque esos dos son menores que 2pi, están donde yo busco, ¿no? Por otro lado, el coseno de x más 1 es igual a 0 si el coseno de x es igual a menos 1, ¿no?
Vamos otra vez a la circunferencia esta. Ahí. ¿Vale? Si el coseno es igual a -1, como este es el primer cuadrante, ¿no? Y el coseno representaba la coordenada X, ¿no? En este el coseno es positivo, esto representa el cos y este el seno, ¿no? Y en este positivo, ¿verdad? ¿Os acordáis? Aquí, sin embargo, el coseno era negativo y el seno era positivo, ¿no? Y aquí era negativo y aquí era negativo y aquí era positivo y negativo, ¿no? O sea, que para que el coseno sea negativo tengo que estar en esta zona, ¿no? Si el coseno es -1 es porque tiene el valor más pequeño que puede tener, o el valor más grande en valor absoluto, que es 1. Así que el seno tiene que ser 0 cuando ocurre que el coseno es 1 o -1, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Qué pasa? Que si no hay seno es porque estoy aquí. Otra vez, ¿no? Es decir, que este ángulo es el ángulo que me da que el coseno es -1. Así que este ángulo es pi. Y no me da una solución nueva, ya la tenía de antes, ¿verdad? Así que solamente tengo 2 puntos de corte en el eje X. Que son X igual a 0 y X igual a pi. ¿Sí? Ahora, con el eje Y. ¿Qué pasa con el eje Y? Que no hay X. La X es igual a 0, ¿no? Entonces, en f de X igual a seno de 2x más 2 seno de x, yo pongo f de 0 y me da el seno de 2 por 0 más 2 por el seno de 0, que es 0, ¿no? Así que ocurre que el eje Y, el único corte es el 0, 0, ¿no? Esto os recuerdo qué es lo que teníamos aquí, es el 0, 0 y esto era el pi 0 porque estamos con Y igual a 0, esos son los puntos de corte con el eje X. Y aquí solo me da el 0, 0, que ya lo sabía de antes porque solo puede haber un corte con el eje Y, ¿no? Espera, que me distrae. Si tú tienes X igual a 0, ¿no te queda que en esta de 2 por seno por coseno de X más 1, no te quedaría 2 por seno de X por 2? Porque coseno de 0 sería 1. Y 1 más 1 es 2, entonces te queda 4 por seno de X y que no es igual a 0. ¿O es igual? Es igual porque estás aquí. Claro, porque es... Claro, sí. ¿Lo has visto? Sí. ¿Sí? Vale, entonces, ¿qué sabemos de nuestra gráfica? Pues no sabemos gran cosa, ¿no? Aquí está el 0, 2 pi, ¿no? Sabemos que en pi soy 0, ¿no? Y que aquí soy 0. Y ya está, no sé nada más. Pues vale, pues eso sé. Sigo, ¿no? Voy a seguir. Que no hay asíntotas.
¿Veis que no hay asíntotas? ¿Por qué? Porque seno no tiene asíntotas, coseno no tiene asíntotas. Una multiplicación de ellas no tiene asíntotas. Y no tenemos que estudiar el comportamiento en el infinito porque me han dicho que estoy en 0,2 pi. No hay infinitos que estudiar, ¿vale? Entonces, el punto 3, que eran asíntotas y comportamiento en el infinito, no aplica. ¿Vale? Eso es algo muy positivo de las funciones trigonométricas que os gustan tan poco. Por lo menos no tienen nada de esto raro, ¿no? Lo bueno es que tampoco tenemos que estudiar ni la continuidad ni la derivabilidad. No hay problemas, no hay ningún problema. Son súper continuas y súper derivables. No se rompen, no pasa nada con ellas extraño. Son geniales. Entonces, son continuas, continua y derivable. Es continua y derivable, que no son. Por ser una suma de funciones continuas y derivables. ¿Qué se hace ahora? Pues los puntos críticos. Es decir, los puntos críticos verificaban que la primera derivada era igual a 0, ¿no? Derivando, que es gerundio. Bueno, pues la primera derivada, la derivada del seno, ¿cuál es? ¿Y cuál es la integral del seno? El menos coseno. Ojo, ojo, que las integrales, La derivada del seno de 2x es coseno de 2x. Pero el 2x ese que me hace que tenga que hacer. ¿La regla de qué? Eso, la de la cadena. Por un 2, ¿no? Y ahora, 2 por el coseno de x, ¿verdad? A ver, tengo que resolver coseno de 2x más 2 coseno de... ¡Cállate, Jason! Y vuelvo a tener el problema de que el coseno de 2x y el coseno de x tienen un ángulo diferente. Habrá que utilizar otra vez las fórmulas trigonométricas a ver si puedo hacer algo con ellas, ¿no? Entonces, 2, ¿qué os parece si los 2 los quito? Porque se anulan con el igual a 2, o sea, con el igual a 0. Puedo hacer coseno de 2x más coseno de x igual a 0, dividiendo entre 2. Que ahí, en la función prima de x, ahí en el primero es 2x, 2 coseno de x, o sea, sería coseno de 2x. Claro. El 2 de la izquierda, no sobra, ¿no? ¿Este? No, la regla de la cadena. ¿Cuál es la derivada del seno de 2x? Coseno de 2x por la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro es 2. No me sobra, no me ha sobrado. Me lo como con patatas. Total, que te queda pues el coseno, que yo me lo sé, esto es coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x más coseno de x igual a 0. Vale, ya he arreglado el ángulo. ¿Veis que lo he arreglado? Y ahora os digo, pero claro, es que no puedo tener dos funciones trigonométricas diferentes para resolverlo. Así que, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que usar que el coseno al cuadrado de x más el seno al cuadrado de x será igual a 1, ¿no? Y escribirlo todo o bien en términos de coseno o bien en términos de seno.
Aquí lo que manda es el coseno, ¿vale? Porque hay un coseno de x ahí que no le puedo hacer nada en función del seno. Entonces me queda que el seno al cuadrado de x lo puedo sustituir por 1 menos coseno al cuadrado de x. Y entonces me queda coseno al cuadrado de x menos... Anda que no hicimos de estas el año pasado. ¿Vale? ¿Hasta aquí sí? Con lo cual me queda 2 coseno al cuadrado de x más coseno de x menos 1, que es igual a 0, que es una ecuación de segundo grado. ¿Os acordáis? Así que coseno de x es igual a menos b menos 1 más menos la raíz de 1 al cuadrado menos 2 por 4 y por menos 1. ¿Lo habéis pillado esto? Está clarísimo. Partido de 2 por 2. Así que el coseno de x es igual a menos 1 más menos 3 partido de 4. Que me queda menos 1 más 3 partido de 4 y menos 1 menos 3 partido de 4, que me da menos 1 y aquí me da 1/2, ¿no? Y entonces tengo que o bien el coseno de x es igual a 1/2 o bien el coseno de x es igual a menos 1. Este lo acabo de ver, x es igual a pi, ¿no? Y aquí hacéis el arcocoseno en la calculadora de 1/2, ¿verdad? ¿Sabéis hacer el arcocoseno en la calculadora? Es la función, es el shift coseno, eso te da el arcocoseno. ¿Vale? El arco cuyo coseno es 1/2, que en la calculadora es shift, exactamente. Shift y luego coseno de x. Eso es lo que tenéis que hacer en la cálculo, ¿vale? Te da pi tercios. Esos son los 2 puntos donde se anula, ¿no? Es decir, los puntos críticos son pi y luego tendréis que hacer el seno de 2 por pi más 2 por el seno de pi, que es la función, ¿no? Que hemos visto antes que era pi y 0. ¿Sí o no? Y luego lo otro era pi tercios, que te quedaba el seno de 2 pi tercios más 2 por el seno de pi tercios. Eso es igual a pi tercios. ¿Me podéis decir cuánto es el seno de 2 pi tercios en la calculadora o lo pienso? Bueno, pues lo pienso. 2 pi tercios es como tener este ángulo donde este es pi tercios, ¿no? Es raíz de 3 partido de 2 positivo, ¿no? Vale. Te queda la raíz de 3 partido de 2 más 2 por 1/2, que es pi tercios, y aquí te queda la raíz de 3 partido de 2 más 1, que es 1,8, ¿vale? Más o menos. Esto es como 1,88 creo, bueno, no sé. Vale, esos son los puntos críticos. Vamos a ver qué pasa a la derecha y a la izquierda para ver si son mínimos o máximos, ¿no? También lo podemos hacer con la segunda derivada. ¿Qué preferís? Os recuerdo que teníamos coseno de 2x más coseno de x, que era la primera derivada, así que tenemos que derivar esto. ¿Vale? ¿Eh?
Claro, porque sabes eso, pero no sabes lo otro. Es que tendrás que utilizar tú también la psicología inversa para que yo realice lo que tú quieres que realmente realice. A ver, y te queda 4 seno de 2x más 2 seno de x, todo ello con un signo negativo, porque la derivada del coseno es menos el seno. ¿Qué se hace ahora? Se coge el punto pi, ¿no? Y te queda, el primero es 0 y el segundo es 0. No te da información. No da información en el sentido de que ¿qué es? ¿Un punto de qué? Efectivamente. Y f segunda en pi tercios es menos 4 por el seno de pi tercios más 2 por el seno de pi tercios. El seno de pi tercios es un medio. No, porque es lo que pones en la x, ¿vale? El seno, esto es 4 por un medio, ¿vale? Y este es 2 por un medio, con lo cual todo esto es positivo. Y esto te queda negativo, ¿no? Y os recuerdo que cuando te daba que la segunda derivada era negativa en el punto, tenías un máximo. Máximo en pi tercios. Y si era un máximo, era porque crecía y luego decrecía, ¿no? Yo creo que ya puedo dibujar la función. Tengo en 0 y en pi, ¿vale? Que ocurren cosas. Y en pi tercios tengo que valgo 1,8. Y es un máximo, ¿no? Es decir, si yo empiezo en 0, chicos, si empiezo en 0 y tengo un máximo, es que voy a hacer así, ¿no? Luego voy a bajar a 0. ¿Sí? ¿Sí o no? En 2pi vuelvo a valer 0. Aquí tengo un punto de inflexión. Y no sé muy bien qué pasa. Es que si vas hacia abajo y luego sube, tendríamos que tener ahí algo. Y no lo hemos calculado. ¿No? Aquí hay algo que no sé qué ha pasado, que nos hemos comido una solución aquí. Voy a hacer la gráfica, esperar a ver cuál es la gráfica, ¿vale? Y repaso las cosas en casa a ver qué es lo que nos ha fallado. Voy a escribir, era el seno de 2 por x más 2 por el seno de x.
¡Ay, ay! Fijaros. ¿Veis este punto? ¿Veis ese punto de ahí abajo? Ese es el punto que nos ha falta calcular. Porque este es 2pi. Este es 2pi. 6 y pico. Y este es el punto que nos ha falta calcular. Claro, porque cuando haces el signo de z también es 0 el z. ¿Ves? No sé qué ha ido mal, lo tengo que revisar. Claro, profe, eso. Es cuando estaba calculando